Si a día de hoy conocemos la violencia policial contra la ciudadanía que se está produciendo en Colombia, no es gracias a los medios de comunicación tradicionales, al revés, es gracias a la movilización ciudadana en las redes sociales que silencian siempre los medios de comunicación. Mientras los grandes medios callaban, jóvenes usuarios de Instagram o Facebook denunciaron estos abusos y gracias a ellos la noticia llegó a convertirse en mainstream. Estas nuevas formas online de hacer política son una herramienta poderosa, más que ninguna otra, para cambiar el statu quo, aunque no siempre sean utilizadas para el bien común de las mayorías. Para hablar sobre este tema contamos con Salomé Sola Morales y con Víctor Hernández Santaolalla. Ambos son profesores de la Universidad de Sevilla y se dedican a investigar si las nuevas generaciones vienen con nuevos intereses y nuevas formas de participación política. Interés por los asuntos ciudadanos que atienden o que preocupan a los jóvenes, como puede ser la vivienda, la educación, la universidad, el mercado laboral. Yo creo que sí que hay mucho interés en estas cuestiones. Ahora bien, creo que hay un malestar generalizado con respecto a lo que es la política tradicional y la política de partidos, ¿no? Por ejemplo, hay datos del estudio del INJUV de 2020 que justamente nos dice que el interés entre los jóvenes parece que aumenta, pero que el desencanto también está creciendo muchísimo. Recientemente ha habido movilizaciones principalmente juveniles que han presionado a los poderosos, como las marchas feministas o la lucha contra el cambio climático liderada por Greta Thunberg como una persona de referencia. Sin embargo, las encuestas muestran que en varios países como España la desafección con la política convencional por parte de los jóvenes va en aumento. Y muchos de ellos deciden no acudir a las urnas y plasman su descontento con el sistema únicamente en las redes sociales. Si estamos hablando de que Internet, redes sociales y demás, de alguna forma transforman el panorama comunicativo, también transforman el panorama social. Y si transforman el panorama social de una perspectiva amplia, tienen que transformar el panorama político. Internet, pero concretamente las redes sociales, trajeron como esperanza que íbamos a llegar a una especie de democracia real, una democracia mucho más participativa, en tanto que la gente podía hablar de tú a tú, por ejemplo, con los políticos. El problema es que hemos visto que luego las redes sociales, pues, e Internet en general, pues esa utopía, ¿no?, que se nos había presentado al principio, pues no es tal. Claro, eso es un choque para estas generaciones, sobre todo, ya digo, en las generaciones más jóvenes. Hoy formar parte del debate público está al alcance casi de cualquiera y estamos continuamente expuestos a una lluvia de información que nos satura. Nunca ha sido tan fácil para una persona joven dar su visión sobre los problemas del mundo y nunca ha habido tantas oportunidades para que te escuchen, ya sea a través de Internet o de las manifestaciones, algo más tradicional en la calle. Las formas de hacer política que antes eran catalogadas como no convencionales ahora son mayoritarias. ¿Sirven para transformar la opinión pública? Yo creo que con la irrupción de Internet y de las nuevas tecnologías, ahora mismo todas las formas de participación política están atravesadas y mediadas en alguna manera por las herramientas digitales, ¿no? Entonces, hablar de lo convencional, cuando hoy en día, por ejemplo, en España hay una tasa de penetración de smartphone del 66%, pues me parece que entonces, ¿qué pasa? Que si participamos por móviles es no convencional o es convencional, pues me parece que es más instrumental hablar de acciones offline, de acciones online y de acciones que son híbridas. Híbridas en el sentido que se dan tanto en la esfera pública tradicional, la calle, que se mezclan con nuevas acciones que son digitales. Crear contenidos, crear webs, utilizar hashtags. Pues me parece que al final la mayor parte de las acciones son híbridas, porque toda concentración o manifestación pues conlleva un registro en redes de lo que se está haciendo, como una cobertura mediática alternativa de lo que está ocurriendo en la asamblea, en la manifestación. Si a priori el panorama es tan favorable para que los jóvenes sientan que sus reivindicaciones se escuchan, ¿por qué muchos de ellos deciden no votar? ¿O se muestran indiferentes ante quién gobierne su comunidad o su país? ¿O toman opciones con su voto más dirigidas a molestar que a construir? Que la juventud de 30 y tantos años, 30 y tantos, 40 y tantos, esté descontento, diga, pues mira, yo ya he pasado por años por partidos políticos y demás y estoy descontento y mira, pues en estas elecciones no voy a votar, bueno, se entiende. Que los jóvenes de 18, 19, 20 años, la primera vez que vayan a votar, diga, pues no voy a votar porque es que no estoy de acuerdo con el sistema político. Creo que eso sí es un problema. Es un problema que tenemos como país y no solamente pasa en España, pasa en muchos países. Tenemos un problema porque creo que no estamos entendiendo realmente qué le pasa a esa juventud, porque yo recuerdo llegar a los 18 años y votar la primera vez con muchísima ilusión. Si ese sentimiento no se produce, tenemos un problema. Las expectativas que creó el 15M en las nuevas generaciones no siempre se han cumplido, o por lo menos no se han cumplido en sus grandes líneas.
Además, proliferan las campañas mediáticas que intentan vender a toda costa a la población que todos los partidos son iguales y que nada ha cambiado. Ante esto, algunos jóvenes pues, prefieren abandonar la lucha y también se dejan llevar por un sentimiento de relativismo y abandono. Además, bueno, hay un cambio en España. Del bipartidismo tradicional pasamos al multipartidismo. Ahora se cumplen 10 años del 15M, lo cual también fue un hecho muy relevante. Fueron momentos, digamos, ¿no? Primero el 15M, luego esa ruptura del bipartidismo, que eran momentos, como insisto, de esperanza para esas generaciones más jóvenes. Problema que, en parte también por generaciones quizás mayores, en parte también por los medios de comunicación de masas más tradicionales, se intenta vender que esos cambios no se han producido, que al fin y al cabo estamos viviendo la misma política que hemos vivido siempre. Claro, eso es un jarro de agua fría para estas generaciones, porque habían puesto las esperanzas en que algo iba a cambiar. Durante la campaña electoral de las elecciones madrileñas del 4M, un movimiento juvenil llamado Rompe tu voto, liderado por youtubers como Rubén Gisbert o Roma Gallardo, consiguieron varios adeptos menores de 20 años, muchos de ellos ciudadanos que nunca antes habían tenido ocasión de ejercer su derecho al voto. Con la premisa de mostrar su descontento con el sistema político, al final se consiguió que muchos votos progresistas se quedaran en el limbo. Es que si bien Internet puede ser la llama que encienda nuevas transformaciones profundas, también es un caldo de cultivo para que charlatanes llenos de ego influencien a la gente más desinformada. Eso cuando no están pagados por la derecha, y eso es lo que motiva su mensaje. Estos dos youtubers, además, concretamente, que comentaba, pues eso, tienen más de 1 millón de seguidores, tratan muchísimos temas distintos, como que buscan mucho la controversia, ¿no? Son como muy políticamente incorrectos en algunos aspectos, ¿no? El hecho de que ellos sean importantes generadores de opinión y le den o catapulten este tipo de movimientos, ¿no? A lo mejor sin manifestar muy expresamente tampoco su ideología, ¿no? Porque a lo mejor pues simplemente estoy a favor, estoy en contra, pero no se sabe muy bien realmente de qué color ideológico son o un poco por dónde van, ¿no? Pues yo creo que pone de manifiesto justamente esa desafección que están viviendo los jóvenes, porque al final parece ser que es más relevante o les llega más que una persona que no es del mundo de la política originalmente y que utiliza este tipo de formatos, pues parece que el mensaje es mucho más impactante o llega más o puede generar una adhesión o una adscripción mucho más importante que un político convencional. Las fake news fueron fundamentales para que Trump llegara al poder en su día, y los bulos de Facebook o de Twitter son una parte imprescindible de las campañas políticas de la extrema derecha, en España obviamente de Vox. Es importante promover una conciencia crítica y dar herramientas a los jóvenes para no caer ante discursos bien presentados que en el fondo esconden ideas que son reaccionarias. De alguna forma ellos pretendían que el abstencionismo fuese total. Obviamente, si el abstencionismo es total, ahí sí se produce un cambio. Si el abstencionismo al final lo sigue un porcentaje mínimo de la población, lo que estamos haciendo es que a determinados partidos pues les estamos favoreciendo frente a otros partidos. Y el movimiento, bueno, es totalmente lícito que lo lleven a cabo. El problema es que lo sigan personas que no se estén formando, que no estén entendiendo realmente qué están consiguiendo con esa abstención o con ese voto nulo, con ese voto en blanco o con votar a un determinado partido u otro. Y que simplemente lo hagan porque suena bien. Obviamente yo he visto el spot y suena bien. Claro que suena bien, ¿no? Vamos a una democracia real. Vale, eso ya se reivindicó hace 10 años y se ha reivindicado muchas veces. La cuestión es cómo llegamos a eso, ¿no? Por desgracia, estamos en una sociedad donde atrae más el envoltorio que el contenido. Existen demasiados estímulos, demasiada información y todo el mundo hace lo posible para conseguir su minuto de protagonismo, su minuto de oro, sus 15 minutos que decía Warhol. Ya no estamos en los tiempos donde uno era fiel a su partido y lo apoyaba siempre. Ahora los lazos de la comunidad política son cada vez más endebles, más líquidos. Y algunos jóvenes van vagando en busca del siguiente movimiento que les dé explicaciones fáciles y que les permitan encontrar un lugar en el mundo con cierta tranquilidad. En el momento que alguien por ahí les capte la atención, además siendo un discurso en teoría atractivo para la juventud, ¿no? Porque un acto de protesta es rompedor, acabemos con el sistema, pues claramente va a generar muchísimas adhesiones en personas que estén, pues como decíamos, hartas, molestas o cansadas, ¿no? Y a lo mejor ni se molestan en preocuparse por cuáles son la ideología que esconden o las consecuencias que pueden tener este tipo de acciones. O sea, como que también hay una adhesión política muy, muy latente de, bueno, pues me adscribo a este grupo, ahora ya no lo sigo, o me hago de esta comunidad en Facebook y ahora me cambio de tal, o ahora sigo a este partido, ahora no lo sigo, ¿no? Como que también hay unos vínculos muy débiles, yo creo, con la política a día de hoy entre los jóvenes.
Más allá de la iniciativa Rompe tu voto, existen muchos movimientos sociales vibrantes como el ecologismo, el feminismo o la defensa de los derechos humanos con los que uno puede sentirse identificado y encontrar su lugar en el mundo. Es triste ver a un chaval joven diciendo orgulloso, pues yo soy abstencionista, cuando hay tantas cosas por las que merece la pena luchar, y el voto es la herramienta más fácil que tenemos para hacerlo. Quizá no sea condición suficiente, pero es condición necesaria. En una investigación que realizamos hace unos años con jóvenes, ¿no? Votantes españoles, hay muchos que no votaban, y cuando no votaban era cuando se sentían orgullosos, no cuando votaban. Porque decía que de alguna forma estaban contra el sistema, estaban contra aquella idea de lo que se espera de ellos. Si esa va a ser la tónica, tenemos un problema. No es generalizable. De hecho, creo que la juventud hoy en día se moviliza bastante. El problema es que cuando se hacen una serie de reivindicaciones y esas reivindicaciones no son escuchadas, a la primera aceptas, a la segunda también, pero a la tercera entiendo que el cansancio puede. Las nuevas generaciones se caracterizan por haber tenido un colchón económico familiar que les ha proporcionado siempre seguridad y salud. Ese colchón existe gracias al esfuerzo inmenso de padres y abuelos, tanto en lo laboral como en lo político, y sin embargo tiene una contrapartida, pues esa seguridad puede provocar el autoengaño de sentir que somos invulnerables o que la política no tiene ningún efecto ni positivo ni negativo en nuestras vidas, porque hay una suerte de automatismo en el desarrollo social. Ha escrito mucho desde esta perspectiva un poco crítica, ¿no? De que son unos cómodos, unos mimados, ¿no? Que nunca han tenido que luchar por nada, se les ha dado todo, ¿no? La generación con mayor poder adquisitivo, mayores posibilidades de estudiar, ¿no? Y bueno, yo creo que también ese topetazo con la realidad de la crisis, ¿no? De encontrarse ahora con desempleo, en situaciones de pocas expectativas de futuro, ¿no? Como siempre hemos tenido sanidad pública, educación pública, todo gratis, no se nos ocurre valorar que si algún día esto dejamos de tenerlo, puede ser durísimo, ¿no? Porque parece que lo tenemos regalado y que nunca nadie nos lo va a quitar, ¿no? Pero yo creo que también tiene mucho que ver con el sistema educativo, ¿no? O sea, no solamente son responsables los jóvenes, el escenario en el que han crecido, quizá la falta de ideales o la imposibilidad de haberles generado este tipo de conciencia más crítica, yo creo que hay que conectarla también un poco con la sociedad general. Programas de infoentretenimiento enormemente populares, como La Sexta Noche o Al Rojo Vivo, tienen una gran función de difusión e información, pero también conllevan el riesgo de que la gente, en especial los jóvenes, se tomen la política como si fuera un juego, un espectáculo. Debemos crear discursos y adoptar medidas políticas que convenzan a los jóvenes de que la política es la herramienta más útil para cambiar la realidad. Que no podemos demonizar a la juventud como que no participa de la política, porque de alguna forma también ellos se lo van a creer. Y van a entender que, vale, bueno, pues no cuentan con nosotros, porque creen que somos unas personas que no nos interesamos por nada, por lo tanto, ¿para qué vamos a alzar la voz? ¿Para qué nos vamos a movilizar si por mucho que hagamos o por mucho que hayamos hecho? Porque es que en los últimos años se ha visto cómo los que más se movilizan son los jóvenes. Y las jóvenes, o sea, el tema del 8M es importantísimo para entender un poco la juventud hoy en día española. Pero insisto, si es que si de alguna forma se dice, no, es que esta juventud no está interesada y a ellos no se les escucha, pues llegará el momento en que se cansen. Los jóvenes son mucho más vulnerables de lo que a veces piensan, y el error de asumir la identidad que ofrece la extrema derecha es como ser náufrago y para paliar la sed beberte el agua del mar. En la vida, ya seas tú o alguno de tus seres queridos, van a encontrarse tarde o temprano con situaciones problemáticas, donde tienes que pedir ayudas para el alquiler, necesitas un buen seguro de paro, necesitas abortar, tener a un familiar sufriendo que desea morir, padecer una enfermedad rara que requiere de recursos de investigación o simplemente estudiar en condiciones dignas. Y cuando te encuentras en una situación así, desaparece esa mirada frívola y notas que el partido que está en el gobierno es quien puede joderte la vida o ayudarte a que todo sea un poquito más fácil. Votar es solo el inicio, es un paso. Es condición, ya digo, no suficiente, pero sí necesaria, es fundamental. Por eso el poder nunca quiere que puedas decidir tu voto de una manera muy informada. La empatía es la única vacuna contra la guerra de todos contra todos, de esta economía infernal y de una derecha que cree que odiando ya te vas a dar por satisfecho. El mejor lugar para una persona joven sigue siendo militar en alguna organización que despliegue la democracia, la alegría, la solidaridad, sea un partido, sea un grupo de teatro, un grupo de poesía, pero militar, con conciencia. Los que te dicen que toda la política es igual te quieren entretenido porque no te quieren comprometido.